Ahí estábamos, al fin. Sorry, lo lamento mucho. Llegué muy Por tarde a la favor. tecnología. No, todo bien, todo bien. Me Al fin cuesta un pudimos conectar. montón todo. En A fin, todos, Por más que no importa la edad, a mí también me cuesta un montón. Y no llegué ni a los 30. pero sí, soy un desastre. La verdad que esto de las aplicaciones y la actualización, en fin. Pero bueno, ahí pude. Ahora Buenísimo, se me, buenísimo. se me desconfiguraron todos los contactos, pero bueno, ya. No sé qué hice, pero bueno, son gajes, en fin. No, no, Eso pero es lo malo de tener iPhone, me parece. exacto, me tiene loco. Tengo que comprarme un Nokia de versión 003. Y ahí va a funcionar un poco mejor. Ay, Dios. Bueno, Alberto. Luis Alberto, perdón. Nosotros tenemos una forma de entrevistar que es el invitado se presenta. Nosotros no invitamos, no decimos quién es el invitado, no lo presentamos porque a veces los invitados se presentan de mejor manera de lo que uno lo haría. Así que, por favor, ¿quién es Luis Alberto? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la oportunidad y bueno, a todos los que están conectados, por supuesto. Yo soy un violinista cubano. Comencé a estudiar violín a los 7 años. Hice carrera de músico y paralelamente hice carrera de intérprete y después estudié composición. Terminé los estudios de composición en el 2013 de la licenciatura, composición musical. Y bueno, y paralelamente a eso comencé el activismo pro derechos humanos y fundamental, digamos, dentro de Cuba. Y estuve varios años promoviendo las cosas fundamentales, porque al final es una sociedad que necesita lo básico, ¿no? Y, y bueno, desde el 2017 estoy acá en Argentina, estoy haciendo un doctorado en composición en la UCA y bueno, y trabajando, estudiando, sobreviviendo, digamos, y también tratando de visibilizar lo que está sucediendo en Cuba, de seguir el activismo desde fuera. Excelente. Estás casado y sos padre. Sí, tengo 3 hijos, un nene cubano que ya tiene 10 años, que vive acá ahora conmigo y dos nenes nacidos acá, dos Nacidos. porteñitos. Muy bien. Dos argentinos. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, yo te quería preguntar más que nada cómo es la vida de un nacido en Cuba. Porque todos podemos decir, no, porque Cuba esto, Cuba aquello, Cuba lo otro, pero no es lo mismo que haberlo vivido. Lo tenés una muy mala experiencia en televisión, que es ese chico del Partido Comunista que te hablaba como si fuese un cubano negando todo lo que ustedes vivieron. Así que nada, te queremos dar un espacio para que vos puedas explayarte sin interrupciones y yo te voy a ir haciendo preguntas, que es como, por ejemplo, ¿cómo es nacer en Cuba? ¿Vos cuántos años tenés? 34, nací en Treinta y el, cuatro. en el 87. Bueno, mira, yo nací previo a los años del muro de Berlín, del desmembramiento, digamos, del campo socialista, que eso marcó a la sociedad cubana, primero porque marcó mundialmente la cuestión de que, bueno, evidentemente se vio que el comunismo no tenía futuro, que había fracasado en todos los ámbitos, cosa que se sabía, pero bueno, que todavía algunos sostenían y bueno, vemos que todavía algunos sostienen, pero bueno, en fin. Y eso impactó, por un lado, digamos, simbólico, ideológico, filosófico, pero sobre todo impactó económicamente, porque la URSS mantenía, pero de una manera escandalosa, subvencionaba a la dictadura cubana, a Fidel Castro principalmente, y esa subvención al cortarse de momento colapsó completamente el país económicamente. Era, en vez de supuestamente socialistamente desarrollar una economía, desarrollar una producción, una sociabilidad de la producción, hicieron por supuesto todo lo contrario, como han hecho en todos los países que ha habido
este intento de cosa del sistema socialista comunista, centralizaron todo, se comercializaba a través del azúcar, de distintos productos, y bueno, al caer el campo socialista, eso colapsó. Y yo nací justo en una época donde eh, que se había vivido un pequeño, en los años 80, un pequeño estado de bienestar, digamos, de pobreza, pero con cierto acceso a cosas materiales, y eso colapsó, por supuesto, completamente, y mi niñez fue ver, bueno, crecer con muchos cortes de luz, ver a mis padres cada vez pasando más trabajo, más cosas como para conseguir lo básico, eh, ver una ciudad colapsada, sin transporte público prácticamente, nos empezamos a mover en carretones de caballo, no en las coches de caballo, no, carretas como las carretas para transportar heno o o animales, sí, unas carretas así con caballos que iban literalmente cagando por toda la ciudad. Así nos transportábamos, así pasamos como de momento del siglo XX a un siglo XVIII, de momento, así, ¿no? Cocinar con leña, mi mamá tenía que lavar la ropa de nosotros con ceniza porque no había jabón, y entonces la ceniza, empezaron todos los inventos y habido y por haber para solucionar problemas cotidianos centrales, ¿no? Que a uno le parece que son cosas bobas, pero cuando es de todos los días es una presión realmente psíquica y de todo tipo sobre la familia. Entonces, como niño, yo vivía un poco esa realidad, pero como niño al fin, que no tenía que lidiar con esos problemas o con la solución de esos problemas, bueno, iba un poco paralelo, pero al ir creciendo me voy dando cuenta de todo lo que vivieron sobre todo nuestros padres en una época terrible. Por el lado material, digamos, por el lado ya humano, espiritual en sentido general, la historia ha sido la misma, desgraciadamente, porque las libertades se cercenaron o comenzaron a cortarse muy bruscamente a partir de 1959 y, y hasta la fecha en Cuba no hay ningún espacio de libertad política legítimo, no hay ningún espacio de debate que pueda ocurrir con respeto, en el sentido de que se respete la opinión del otro y que el otro no vaya preso por lo que dice. No hay prensa independiente oficial, existe la prensa independiente, pero a los periodistas los detienen, le hacen causas judiciales, los amenazan, bueno, toda una serie de cosas. eh, pero bueno, yo nací en una época que ni siquiera mucha de la sociedad independiente que existe hoy en Cuba existía. Entonces, ¿qué pasa? Que uno veía una realidad, y cuando miraba a los medios hegemónicos del Partido Comunista, los diarios, la televisión y todo, veía otra. Y por supuesto que a mucha gente ese bombardeo, digamos, ideológico de todos los días, de ver al líder todos los días, de que todas las ideas son del líder y que todo se le ocurrió a Fidel y que gracias a Fidel y todas esas cosas, a mucha gente le generan admiración, no sé qué, le lavan el cerebro, pero a otros, como en mi caso, te genera rechazo y te genera cierta como extrañeza. Dice, bueno, pero ¿qué es esto, no? Porque me están diciendo, yo solo voy a poner un ejemplo, de momento ponía un cartel, Victoria, se sobrecumplió el plan de producción de huevo. Y tú dices, bueno, ¿y dónde están los huevos? Porque no los veo. O sea, no, llevo 2 meses sin poder comer huevo y me están diciendo en televisión que se sobrecumplió el plan de huevo. Parece un chiste, pero es la realidad. Y es la realidad de por lo menos 50 y pico de años de prensa hegemónica del Partido Comunista. Ahora, como decimos los cubanos, barajan un poco, ponen que, bueno, hay problemas, dicen, pero prácticamente en todo el liderazgo de Fidel Castro estaba terminantemente prohibido sacar cualquier crítica, sea lo que fuera. Si no venía del líder, no podía ser criticado. Nada.
porque todo tenía que venir de él, incluso la propia crítica. Entonces, imagínense, eso es una cuestión completamente irracional. Entonces, crecer en un país que está completamente dominado por una situación irracional, una supuesta fidelidad supra emocional a una persona y a un liderazgo y a lo que sea, y eso te genera un rechazo primero hacia todo lo político. Mucha de mi generación se fue creando como esa barrera en la que para muchos toda la política no sirve, todo es mentira, porque bueno, vivimos un quiebre total al ver nacer en esta situación, ¿no? Sin embargo, poco a poco, mientras fui creciendo, también fue emergiendo una sociedad civil independiente, porque fueron esos años después, en los 90 después del muro de Berlín y qué sé yo, eh, había más convencimiento de que la lucha pacífica, la lucha cívica, podía traer un cambio. Y entonces emergieron muchos movimientos, cosas que vienen de mucho antes. No quiero decir que empezó en los 90, pero se activó mucho más a partir de estos sucesos universales, ¿no? Y yo fui viendo, por supuesto, por una cuota muy filtrada, porque todos tenían siempre mucho miedo a compartir un documento. Y lo pongo en contexto. ¿Por qué miedo a compartir un papel, un documento que diga algo? Porque las leyes actuales todavía hoy en Cuba te pueden dar años de prisión, porque eso se llama propaganda, ahora no me sale el término jurídico, pero es eh, generar un contenido que no está autorizado y por lo tanto diversionismo ideológico, ese es el término Bueno, que a ellos veces le dicen utilizan. propaganda de odio, todo lo que No, no tiene no, que ver con ellos. no. Ellos, imagínate que ellos tienen en la Constitución su estandarte de propaganda del odio está instituido porque en la Constitución ellos habilitan que el ciudadano pueda atacarte por tus ideas. O sea, que alguien te puede atacar si tú no eres revolucionario. Así, ellos lo habilitan en la Constitución. Imagínate tú a qué nivel de propaganda de odio pueden llegar, ¿no? Mira, ahí pusieron propaganda oral enemiga. Y sí, pero en este caso, cuando son documentos, le llaman así, como diversionismo ideológico. Alguien que está diversificando algo ideológico y por lo tanto eso lleva pena de cárcel para ellos, ¿no? Claro. Entonces, compartir un documento, compartir algo que no sea algo oficial, siempre implica un riesgo, incluso hoy que no lo aplican del todo porque el mundo está mirando, porque es escandaloso juzgar a alguien sobre un delito de documento, pero les digo un ejemplo porque a veces parece como exagerado, pero en el 2003, la causa de los 75 presos, famosos presos políticos cubanos, varias de los juicios lo que ponían como causa y penas que dieron de 22 años, 20 años, cosas que después a negociaciones internacionales, bueno, como muchas veces hacen, porque ellos apresan a la gente para después chantajear a la comunidad internacional y liberarlo, eh, pero pusieron penas grandísimas y muchas de las causas eran porque tenían declaraciones universales de los derechos humanos, porque tenían plegables de declaraciones del niño, de la mujer, de no sé qué, documentos que no están impresos y que no están permitidos en Cuba, que no pasaron por el filtro del PCC, del Partido Comunista Cubano. Entonces, por ahí ellos juzgaban como si fueran delitos. Entonces, más allá de esto, yo fui creciendo en ese contexto y mucha sociedad, pero la gente se iba compartiendo cosas y sobre todo cuando empezó la tecnología, las computadoras que llegaron con mucha lentitud, por supuesto, no solo por una cuestión económica, sino porque el Estado cubano no permitía que los ciudadanos compraran una computadora o tuvieran o algún familiar mandara hasta cierta época. Lo mismo pasó con los celulares. Bueno, ellos siempre bloquean, porque ellos sí tienen un bloqueo claro con la ciudadanía cubana. Bloquean todo lo que puede empoderar al ciudadano. Pero llega un punto que han tenido que ir aflojando pequeños detalles. No quiere decir que han aflojado todo. Y
en esas pequeñas rendijas se fue colando mucha más información y mi generación se pudo ir informando más de la historia anterior, de mitos que nos sembraron en la escuela que no existen, de autores que pensábamos que no existían. Yo, por ejemplo, que soy músico y compositor, no conocía a uno de los principales compositores cubanos, que fue premiado en Latinoamérica, pero que en el año 60 se fue de Cuba porque no creía en el comunismo ni nada de eso. Por lo tanto, esas personas que se eran borradas de la historia, como si no existieran. Entonces, lo conocí ya grande, o sea, nunca me lo dieron en la escuela, ni todavía se enseña, creo, todavía ese compositor, Julián Orbón, un tremendo compositor cubano, y como eso te imaginas todo. Pero uno más o menos va reconstruyendo dentro de la isla, porque te van llegando en PDF libros, porque alguien te manda por un correo, así poco a poco, y ahora con el Internet de datos en los móviles, como que han podido la gente empaparse más de, digamos, de una diversidad de opiniones, de pensamiento, de historia y de todo. Un poco esa es crecer en Cuba, ¿no? Es como ir descubriendo tu historia, pero con mucho esfuerzo, la historia de tu país general, con mucho esfuerzo, con muchos bloqueos, con muchos miedos pequeños de que algo pase, de que te digan en otras épocas, simplemente porque hacías un comentario a un amigo, ese amigo entonces se ofendía y decía, no, este fulano es un contrarrevolucionario y perdías la escuela, a veces con un comentario. En mi época ya no era tan así, pero siempre está la posibilidad y sobre todo si haces algo político en un marco universitario o de escuela o lo que sea, te expulsan enseguida. O sea, para ellos, y ellos lo siguen diciendo y lo están diciendo en todos estos días porque están alarmados y entonces están convocando supuestamente a los universitarios a defender la revolución, ¿no? Y ponen que la universidad es para los revolucionarios. Quiere decir, para los que avalan un discurso determinado y los que no merecen, y si se pronuncian en contra de ese discurso, bueno, va fuera. Un poco, y te digo, conecto con la realidad. Esto todavía se está viviendo hoy en Cuba, ¿no? Y es tremendo, eh, pero bueno, es lo que viven los cubanos. Perfecto, te me extendiste y me fuiste tapando cosas que quería ir preguntando para explayar, pero bueno, no, está perfecto, está perfecto. Ya ahora te voy a ir haciendo otras preguntas. Por ejemplo, acá me dejaron una pregunta, pero la voy a preguntar después, porque quiero que nos vayas contando. Yo tengo entendido que si bien la universidad es pública, obviamente nada es público porque todo de alguna u otra forma lo pagás. Exacto. eh, Tengo entendido de que, por ejemplo, después, o sea, está bien, te dan la educación, pero después es como que les quedás debiendo algo. Entonces Mm. muchas veces te utilizan como mano de obra en el exterior. ¿Es real esto? Mira, en el exterior depende, pero te utilizan, a ver, cuando uno termina, uno tiene que hacer un servicio social que le llaman, que Claro. son ahora no recuerdo porque a veces cambian las cosas, pero en mi época eran 3 años de trabajo y si tú no haces esos 3 años te quitan el título, o sea, es como así, directamente, ¿no? O te lo Qué inhabilitan. ridículo. Qué ridículo. Entonces, esos 3 años de trabajo te dan un salario de profesor normal, que es una cosa miserable. Todavía hoy en Cuba, cualquier profesor de una universidad, de cualquier lugar, es un salario miserable. Estamos hablando de, no sé, $30, una cosa así, que en una sociedad que es bastante cara, que hay cosas más caras acá en Argentina. Eh, tienes que estar esos 3 años haciendo servicio social. Si haces servicio militar, que es obligatorio, entonces son menos años, bueno, hacen como una cosa ahí, pero bueno, tienes que servir, como que pagar eso.
En realidad lo pagan mis padres, lo pagaron mis padres con los salarios miserables que ganaron toda su vida y el retiro miserable que siguen ganando, ¿no? Lo pagó la sociedad entera porque es un servicio que se da al pueblo mismo. Pero ellos, por supuesto, como hacen muchos estados y sobre todo los estados totalitarios, se arrogan el derecho de que son ellos los que te dan esa posibilidad porque son ellos los magnánimos, ¿no? Entonces, también pasa con las cuestiones al exterior, que si te vas por una cuestión legal, digamos, oficial, un convenio oficial del Estado cubano con otro Estado, a dar clases o de médico o de lo que sea, el Estado cubano tiene una empresa que te contrata, que en realidad es como un esclavista que primero, es un esclavista, pero terrible, porque no solo te quitan, no solo que no ganas tu salario directamente, o sea, ese Estado, el que contrató ese servicio al Estado cubano, le paga al Estado cubano, a esa empresa, ¿no? Pero además, esa empresa tiene una vigilancia cibernética sobre ti, pero además tiene unos estatutos que si tú estás en ese país, por ejemplo, eso se lo hacen a los médicos y a todas las brigadas de distintos tipos que salen oficialmente de Cuba, que tú no puedes tener contacto con nativos, así como si fuera esto, no sé, de un planeta a otro, ¿no? Que te revisan las redes, que publicas, que no publicas, y todas esas cosas para inyectar miedo, ¿no? Por supuesto hay gente que se burla de eso, o no lo hace, o lo deshace, o siempre hay posibilidades de saltarse esos obstáculos, o hay quienes lo tienen que vigilar y se hacen de la vista gorda, pero los estatutos están, ¿no? Y la manera de producir, de hacer esos contratos esclavistas es muy dura, ¿no? Entonces, siempre es como que le debes al Estado, siempre estás en deuda con la revolución, ¿no? Y, y no importa lo que hagas, ellos siempre van a tener digamos, el poder de que, de que tú tengas que como renovar esa afiliación, esa fidelidad, ¿no? Entonces, si ellos de momento les da por decir que lo que han dicho 10 años azul ahora es verde, ellos te dicen, bueno, ¿y qué color es ese? Y tú tienes que decir, ah, no, 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 esto es verde ahora, verde. Y así. A ese nivel, eso es lo que se llama ser revolucionario en Cuba. Tienes que repetir lo que la revolución dice hoy y lo que dice mañana y lo que dice pasado. Si es el mismo concepto y cambió, tienes que cambiar, porque es lo que están diciendo hoy. Eso pasó, por ejemplo, que muchos hablan, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de la persecución con los homosexuales o con los religiosos. Eso existió. Existieron campos de concentración, todo eso existió. Pero ahora se hacen los progres y entonces, como ya ese discurso que está ahí en la historia, está en los congresos de cultura donde decían así tajantemente que ninguna de esas aberraciones o desviaciones morales personas de ese tipo podían ocupar cargos, ni ser de partido, ni ser nada, porque no tenían ningún espacio en la sociedad, por ejemplo, te pongo ese ejemplo. Ahora ellos te dicen que no, que como no, y hacen una marcha de todos los colores y que liberales son y no sé qué. Entonces, si tú eres el revolucionario actual ahora, tienes que repetir eso, porque no te vas a poner con el otro discurso. Pero eso es, digamos, el concepto de ser revolucionario es ser un eco, repetir, repetir y repetir lo que el poder te dice que digas en ese momento. Partamos de la base de que se llaman a sí mismos una revolución y ya llevan ¿cuántos años en el poder? 62. Y se siguen llamando revolución. Exacto. O sea, ¿A qué ya a qué se están revelando? nada, o sea, ellos supuestamente al imperio, eh, al capitalismo universal, cualquier cosa que lo que da es risa, la verdad. Si no fueran unos tipos que tienen secuestrada una isla y que están ahora mismo reprimiendo, da para realmente reírse de carcajadas, porque
es una cosa completamente básica, ¿no? Lamentablemente, esas cosas tan básicas y tan elementales y esas contradicciones tan burras, digamos, hay mucha gente en las sociedades democráticas que se tragan ese discurso por muchas razones, por cinismo, por idealismo político, por lo que sea, que a mí me parece que vaya, a estas alturas, la verdad que horroroso, ¿no? Que sigan repitiendo muchas personas acá y en otros países y en Latinoamérica sigan con esos discursos, porque la verdad que no lleva mucho tiempo entender qué es una dictadura, por qué es una dictadura, que no tiene legitimidad ninguna, que el día que hagan elecciones ni del propio Partido Comunista va a votar a nadie del Partido Comunista porque ellos saben que no funciona nada, que no existe nada, o sea, pero siguen esa inercia y ellos dicen, bueno, somos revolución y te repiten lo mismo. Sí, así, es simplemente repetir y repetir para convertir una mentira grandísima en una verdad que a la vez que la piensas un poquito la puedes desmontar enseguida, pero ellos siguen repitiendo que son revolucionarios y tienen 80 años, los jóvenes de aquella época, y siguen ahí el mismo comité central, así de viejo, decrépito y locos, pero bueno, están ahí. Es lamentable, pero es así. Más allá de eso, vos te das cuenta ya cuando ves sus cuentas de banco, sus relojes, sus habanos. El mismo habano que fumaba Fidel Castro dura como 15 horas prendido. Y salían algo de $100 o $100 cada habano. Y vos decís, quién puede tener un acceso a un habano de los que fuma Fidel Castro? ¿Quién tiene acceso al Rolex que tiene en la muñeca? ¿Quién tiene Mm. acceso a cómo se visten, a lo que comen, a tener luz todo el día, a tener un aire acondicionado? ¿Quién tiene acceso a eso hoy en Cuba si no son ellos? Ellos nada más, la familia Castro, dos o tres familias cercanas de comandantes, los más, digamos, favorecidos, algún que otro bendecido por ellos que tenga un negocio eh, igual bendecido por ellos, por lo general hijos de militares, sobrinos de militares, pero la vida así más escandalosa, digamos, a nivel, yo no diría ni siquiera de millonario, más que millonario, porque date cuenta que ellos no tienen que pagar nada en la isla, ellos pueden utilizar lo que quieran, o sea, de hecho tienen espacios, lugares para ellos, pequeñas archipiélagos, eh, todo lo, en fin. Además de eso, tienen casas en el mundo entero, apartamentos carísimos. eh, los hijos de Fidel, bueno, varios escándalos han salido de estar en un superyate por la India y no sé qué, bueno. Eh, esa supervida por lo general es de la familia Castro y de ese grupo aledaño. Después está otra estructura que no viven como millonarios, pero tienen muchas, digamos, bendiciones. Les venden cosas que no llegan a la otra población, a precios que no le llegan a la otra población, y así os van estructurando, por lo menos el poder militar, hasta sus bases más pobres, digamos, ellos tratan de mantenerla mucho mejor que el resto de la población porque saben que son los que tienen que tener más contentos para después seguir teniendo lavado el cerebro y darle palo al hermano o al amigo, ¿entiendes? Pero sí, esa vida escandalosa la sigue llevando la familia, por supuesto, eh, porque son así de básicos y de burdos, ¿no? Al final, estos tipos, estos tiranos, estos dictadores, eh, lo que quieren es ocupar las cosas y después repartir. ¿Por qué? Porque siempre el que reparte tiene poder, ¿no? Tiene el poder de dar y quitar, el poder de amenazar y no sé qué, y entonces así también es un método de control eh, y un método mafioso de poder. Obvio. Igual yo no comprendo todavía cómo puede haber gente que apoye estas cosas. Si bien yo creo que ningún comunista o ningún socialista es gratis, es socialista o comunista de manera gratuita, siempre reciben algo de alguna manera, ya sea de un plan social, o, o estar
directamente conectado con el gobierno, no comprendo que haya gente que tenga el cerebro tan lavado cuando es una simple cuestión de matemática. Si vos tenés un gobierno que está durante 62 años con un único discurso y es multimillonario y su pueblo es pobre, creo que algo sucede. Sí, eso. Si tienes un líder que aparecía todos los días y que todas las ideas se le ocurrían, no escribió 50.000 libros como Kim Jong-un, pero más o menos, o sea, como todo se le ocurrió, todo lo pensó, gracias a Fidel, gracias a no sé qué. Entonces, eso no lleva mucho pensamiento. Evidentemente, esa persona es como, yo recuerdo que estando en Cuba, miraba un día, imagínate, Telesur. En Cuba lo único que puedes ver o los canales estatales o Telesur, que es lo mismo. Telesur, el canal de Maduro, de Chávez, ¿no? Ahí te quería llevar. Y entonces estaba viendo un programa de Telesur y había una reunión de intelectuales críticos, porque se Sí, ponen sí, todos sí, los apellidos. Son como, sí, yo creo que estos intelectuales de izquierda se hacen como las dictaduras de izquierda, que se ponen el nombre de República Democrática Popular, y no son nada de eso, ¿no? No son intelectuales, ni críticos, ni nada, ¿no? Y entonces me acuerdo que estaba viendo aquello y yo decía, y empiezan a hablar de Chávez como comandante supremo. Yo decía, a ver, espérate, pero esto, o sea, ¿cómo unos intelectuales me van a hablar de un comandante supremo? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo puede existir una persona, no solo que sea comandante, más allá de que sea comandante, que sea supremo, algo como semidios, el iluminado, bueno, intocable. el intocable, todo lo que es como que tiene una conexión con el futuro, la verdad, eh, y que él está iluminado y por lo tanto todos tenemos que quedarnos atrás para que él nos diga y nos dicte lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de barbaridades, lamentablemente, una vez en personas, incluso de universidades, especialistas o lo que sea, y ahí es cuando uno dice, bueno, lamentablemente el sentido común a veces no es el más común de los sentidos, como, como se suele decir, ¿no? Son omnipotentes, omnipresentes, creen que son Dios, básicamente. Te quería llevar un poquitito para atrás. Igual, a ver, yo también lo vivo muy cercano porque estuve de novio un año con una maracucha, o sea, una chica de Maracaibo, Venezuela, y ahora también estoy de novio con una gocha, o una chica de Mérida, de Venezuela. También, obviamente, me cuentan todas las cosas que vivieron y sí, son similares. A ver, ni bien empezó Chávez, se veía de otra manera y van empeorando poco a poco hasta que, bueno, llegaron a este burro, Mm, porque Maduro es un sí, bruto sí. total, manejado por Diosdado, y acá es donde empiezan a conectarse las historias. Diosdado Cabello, con la familia Chávez, y está todo interconectado. Todo lo que está pasando en Argentina no Mm, es obra y arte de la familia Kirchner. Todo lo que pasó en Brasil no es Dilma Rousseff o sea, no es todo aislado. Lula da Silva. Lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, lo que pasa en Bolivia. O sea, está todo interconectado. Y eso hay que lograr entender. El tema es que, bueno, nos quieren llevar a la patria grande y que esté mm. todo interconectado con un solo gobierno. Y bueno, que seamos todos pobres y ellos dominar todo. Pero te quiero llevar de nuevo a lo que es tu infancia. Porque vos está bien, vos nacés, si bien creo que dijiste que no fue todo así de golpe, no, o sea, no viviste todo malo, sino como que se fue empeorando. También, obviamente, te vas dando cuenta de las cosas que vas viviendo mientras vas madurando. Pero, por ejemplo, vos fuiste al colegio y Ujú. ahí se debe bajar una línea política muy fuerte a Sí, lo que es los totalmente, niños. O sea, ¿cómo es totalmente. revelarse a eso? No, Porque no, a vos te no lo dicen, en el puedes. colegio te dicen, claro, en el colegio vos te dicen, tenés que hacer esto, esto es lo que hay que estudiar, esto es lo que está bien. O Exacto. sea, está bien, vos no te puedes revelar en el colegio porque si no, no puedes aprobar nunca. Pero
¿Cómo se da cuenta un niño que eso está mal? Y hay muchas cosas que te tienes que dar cuenta grande. Eh, yo me di cuenta que el Che era un asesino, por ejemplo, leyendo libros prohibidos, porque a mí nadie me explicó nunca que en pleno año 59, en la cabaña, él había hecho juicios de 4 minutos y fusilado personas, ¿entiendes? Entonces, cuando yo leo que alguien, sea quien sea, hace un juicio de 4 minutos y fusila a alguien, para mí es un asesino, claro. Entonces, después leo más y me doy cuenta que era un asesino porque era un fundamentalista. Y para él quería poner el hombre nuevo, que surgiera el hombre nuevo, pero para eso tenía que reventar al hombre viejo y a todo lo que se le pareciera por delante, que no fuera el hombre nuevo, según su locura, ¿no? Entonces, esas cosas uno las tiene muchas veces que ir desmontando poco a poco, más grandes, leyendo, buscando, entendiendo, comparando las versiones y tú dices, pero esto no me juega acá, esto tampoco, bueno, evidentemente acá hay una mentira, ir sacando, entresacando de todo lo que te han impuesto, ¿no? Por años y parte de la vida de los cubanos dentro y fuera, que en el exilio, es reformarse de nuevo, empezar a leer otras cosas, empezar a entender la historia, darse cuenta de todo eso. Y un niño, o sea, cuando uno es niño, lo que uno aprendía en esa época era el doble discurso. O sea, siempre los padres te decían, bueno, esto que escuchaste, esto no puedes decir en la escuela, ¿eh? Si te preguntan, bueno, hay cosas que son normales de cualquier sociedad, ¿no? Que simplemente hay cosas de casa que tú no tienes que estar diciendo en la escuela, no sé qué. Pero hay que imaginarse que esto es mucho peor, ¿no? Porque es otro estrato, digamos. ¿Por qué? Porque eso le podía costar el trabajo a tu padre, eso le podía costar la cárcel a un primo, eso que le costó a muchos cubanos, ¿no? Eso podría costar un desaparecido, un fusilado, en la época de más fusilamientos y de más sangre, ¿no? Digamos, en la historia cubana. Entonces, ese miedo va creando ese doble discurso y yo recuerdo de las conversaciones, de hacer una crítica elemental de algo que no está funcionando bien, era siempre bajito, cuchicheando, eh, y poco a poco, yo recuerdo, los otros días recordaba que una vez, escuchando a mi familia hablando, eh, veo que estaban criticando a Fidel y yo, oye, pero... Y entonces yo le digo, ven acá, pero Fidel ¿es bueno o es malo? O sea, con la típica pregunta de niño. Y entonces mi pobre padre era como, uff, espérate, mira, él no es muy bueno porque mira, ha cometido errores, entonces no sé qué, pero bueno, no es, tratando de salvar la situación. Pero ya uno dice, y espérate, acá evidentemente lo que me están matraquillando en la escuela, y entonces ahí te tienen que decir, pero fíjate que en la escuela tienes que decir, ¿no? Sí, tienes que escribir cuando te pidan una composición, gracias a Fidel, gracias al Che, porque los cubanos. Es una cosa aberrante, es una cosa degradante, y que todavía hoy los niños cubanos tienen que jurar la bandera, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Hoy, los pioneros cubanos que hacen el juramento de la bandera, de la pañoleta, de los atributos, digamos, de pionero comunista, lo siguen diciendo, seremos como el Che. Quiere decir, ellos no saben lo que están diciendo, mucha gente no les es irrelevante, pero en realidad están diciendo, queremos ser asesinos, fundamentalistas y todo lo que fue ese señor. Entonces, es terrible. Lo que pasa es que cada cual tiene su camino. Hay quienes nunca van a abandonar esas ideas que les sembraron, lamentablemente, pero yo diría que un gran porcentaje de los cubanos van desandando ese camino, unos se van simplemente distanciando como sin no tener opinión, y otros van formando otra opinión, como me pasó a mí, como le pasó a muchos amigos, como he visto, ¿no? Que ha ido surgiendo. Eh, bueno, acá me estaban haciendo unas preguntas.
Dale. Una, por ejemplo, es ¿cómo vive o sobrevive un músico en Cuba? ¿Es trabajar sí o sí para el régimen? Por lo general, sí. Eh, tienes que, yo pongo un ejemplo. Eh, yo tocaba en dos orquestas de música clásica, Sí. con un salario miserable, pero bueno, ahí uno, como todo el mundo gana salario miserable, bueno, en fin, es lo que te toca. Pero ¿qué pasa? Si uno quiere hacer un proyecto independiente, igual te lo tiene que aprobar el Estado, cosa que en cualquier lugar normal, con las instituciones de un país, está bien. O sea, tú haces un proyecto, pero estamos hablando de instituciones que están monopolizadas por una ideología. Y por lo tanto, yo, por ejemplo, quería hacer un cuarteto de cuerdas. Tenía varios amigos, habíamos hecho actuaciones, todo. Hacer eso implica formar parte de un centro de la música, que ese centro, por ejemplo, te puede decir, mañana hay una actividad política y hace falta que toques dos piezas en esa actividad. Si tú dices, no, pero yo no quiero participar en una actividad política defendiendo a Maduro, porque no, para mí Maduro es un dictador, por supuesto que hasta ahí llegó tu contrato, hasta ahí llegó tu proyecto. Entonces, es un chantaje. Entonces, el que está dentro, que quiere hacer algo, que hace algo, digamos, creativo, abstracto, como puede ser la música clásica, sin embargo, tiene que participar en algún que otra cosa y tiene que estar dispuesto a poner su rostro en cosas que le desagradan, porque si no, ya hasta ahí participaste, hasta ahí llegó tu proyecto. Entonces, ese chantaje se vive en Cuba a todos los niveles. Todo aquel que trabaja para el Estado siempre llega un punto, bueno, cuando las famosas, los primeros de mayo, las marchas combatientes y todas las cosas que ellos convocan, tienes que ir sí o sí. Hay gente que a estas alturas no va, se hacen los enfermos, lo que sea. En una época eso era imposible. Simplemente no solo te botaban del trabajo, sino que ya te marcaban como un antisocial y a partir de ahí podías estar preso, porque además todavía hoy en Cuba, en el Código Penal, te pueden meter preso por no tener trabajo, simplemente. Entonces, ellos te votaban y a la vez ya te metían preso y ya salían de ti, así directamente. Eso lo hicieron con mucha gente. Hoy no lo hacen tan pronunciadamente así, de esa manera, lo hacen de otras muchas formas, pero como para poner ejemplos, ¿no? De a qué nivel es el control en las instituciones y el chantaje en la vida, ¿no? Es fuertísimo todo, o sea, es como cosas inimaginables. Es, Eh, sí, no, 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 no. O sea, yo, como te vuelvo a decir, yo también lo escucho de mi novia, las cosas que se viven. Por ejemplo, ahora, la mamá, bueno, no sé si le va a gustar mucho que lo cuente, pero la mamá tiene cáncer, tiene un tumor en la cabeza y otro en el pulmón. Y para, por ejemplo, hacerse un tratamiento de quimioterapia tiene que viajar a otra ciudad o se tiene que ir a Colombia. Y hacer todo eso es suma muy grande de dólares y estar juntando plata, juntamos plata de acá y enviamos, envían gente que está en Estados Unidos, pues si no es tremendo, terrible. imposible, es imposible. Mira, ahora que hablas Eh, de eso, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, porque los otros días hubo un caso famoso de una niña uruguaya que se atendió en un hospital cubano y todo muy, qué bonito, qué gracias, que toda esta propaganda, ¿no? Y hay un influencer cubano que hizo un programa eh, poniendo el testimonio de un padre, de una hija que tiene un problema grave, que está solicitando una visa humanitaria para tratar de ver, de ir a otro país a resolver ese problema, porque en Cuba no lo resuelve, y que estuvo en ese mismo hospital donde está esa niña uruguaya, no sé si pagando, si resolviendo con alguien, como se le llaman los cubanos resolver, que es conseguir algo, y estuvo solamente un día porque la niña cubana en ese hospital no puede estar. Puede estar la uruguaya, pero la cubana no. Entonces, ¿por qué? Y esto lo digo para que la gente entienda, cuando ven las noticias estas tremendistas de que
wow, gracias a Cuba que salvó la vida de tal niño de África o de tal niño de Uruguay o de Chile o de Argentina, no sé qué. Además de que todo eso es propaganda, evidentemente, eh, en esos hospitales que ellos van no tienen acceso los cubanos, pero además no tiene permitido los cubanos estar. Y entonces ellos resuelven ese problema porque eso le da propaganda, pero ¿qué propaganda le va a dar algo tan básico como resolver el problema a tu propio, al niño de tu propio país, ¿no? Entonces, para estos regímenes, resolverle un problema a tu pueblo es perder, porque para ellos eso no te da propaganda, porque eso es algo que tienes que hacer, es tu función como Estado, como todo, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es generar estos proyectos, exportar los médicos esclavos, eh, hacer un centro no sé cuál, la hija de Cristina iba allá a atenderse no sé qué, para que después Cristina fuera a hacer encuentros mafiosos con toda la dictadura justificada, y todas esas cosas las hacen porque les sirve, porque políticamente lo mueven, porque desgraciadamente mucha gente eh, que no conoce, que está también muy idiotizada con todas estas ideas, repite, como wow, qué grande Cuba, qué servicio magnífico, y no se dan cuenta que eso no existe para el cubano. Eso, al hospital donde iba Maradona, que además estoy seguro le cobraron millones por eso, no va ningún cubano, no tiene permitido. Y si hay un cubano es porque los militares, porque es un hijo militar o porque está permitido por algún militar. Así. Entonces, ese tipo de cosas de propaganda hay que saberlas leer, porque si no, las personas dicen, wow, pero mira, pero no se puede, porque mira cómo salvan vidas, qué buenos son. No, a ver, yo no estoy, pues, maravilloso que salven la vida, me alegro muchísimo por esa niña, por lo que sea. Que por cierto, después vi una noticia que parece que tenían para que pagar $20,000 más. Mira qué solidarios son. Eh, pero hay que saber leer estas cosas porque si no, te vienen con esos argumentos y dices, bueno, pero ¿y en Cuba quién tiene acceso a esos hospitales, a esos tratamientos, a esas cosas, a esos especialistas? Muy poco, muy poco. Y ya cada vez el sistema de salud está colapsado. Todos los días se ven noticias horribles, terribles, de cómo están los hospitales, en parte por lo del COVID, pero los hospitales están así hace 30 años. Después de que ya no recibieron todos los millones que recibían de la URSS, le han puesto muy poco dinero a los hospitales y se están cayendo la mayoría de los hospitales. No hay ningún tipo de cosas básicas. Estamos hablando de que yo toda la vida vi a los médicos lavarse las manos con el mismo guante, porque no pueden cambiarse un guante, tirarlo, cosa que es normal después de atender a un paciente porque no tienen más guantes, o porque no tienen gasa, o porque no tienen alcohol. O sea, cosas básicas estamos hablando que no hay y que hay de momento y después desaparecen igual. Entonces, ya que tocamos el tema de medicina, que lo que están viviendo los venezolanos, horrible y terrible también, en Cuba igual, ¿no? Yo vi en un par de fotos, porque todo el mundo te dice, no, la medicina cubana es de excelencia. Yo vi que una ambulancia, Mm, era un carro de tracción a sangre y arriba tenía una silla de plástico. ujú. No, mira, eso, imagínate, ¿no? Pero yo vi, por ejemplo, personas fallecidas llevándola a la familia en carreta, en carretilla de construcción, de esas que se usan para la arena, para el cemento, porque no tenían cómo llevarla. He visto videos de todo esto actual, de personas que se mueren y que están 2 días en la casa porque no hay carro funerario, y todo esto, así, cosas así, eh, a la vez que hay un despliegue militar grandísimo, que hay máquinas de la policía en casa de disidentes para que no salgan, haciendo prisión domiciliaria a cientos, decenas de personas de la sociedad civil cubana. Entonces, ahí hay que entender que esa dictadura,
todos los recursos que tienen los destina a la represión. Lo demás es lo que les sobra. Es la sobra que ellos tiran al perro que esté ahí esperando que caiga una migaja de la mesa, que es la sociedad cubana, ¿no? Lo demás es represión y política internacional. Y eso quiero dejarlo claro, porque no por gusto, la embajada cubana tiene ese edificio ostentoso en Belgrano, pero no por gusto, Cuba es uno de los países que más embajadas y más sedes diplomáticas tienen en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos se gastan el dinero en los lobbies, se gastan el dinero en comprar la política, en intervenir dentro de las democracias, en crear lazos con estos movimientos sociales que van como ganado a hacernos las contramarchas cuando hacemos una marcha frente a la embajada y a impedirnos que lleguemos a la embajada. En todo eso ellos sí gastan el dinero. Ellos jamás lo van a gastar en su propio pueblo porque el propio pueblo ya está completamente desprotegido, no tiene ninguna herramienta de exigencia, entonces para ellos eso es intrascendente porque ese pueblo está machucado ahí, aplastado, dominado, por lo tanto, ellos se gastan en la otra cosa. Lo que ha pasado es que ese pueblo se ha rebelado. Y es lo que pasó el 11 de julio. Ese pueblo dijo, basta ya. Y entonces, evidentemente, la dictadura arremetió con más presión, con más fuerza, quiere inyectar más miedo, pero en mi opinión, es irreversible el cambio y lo que yo les pido mucho a los argentinos y les pido a la comunidad internacional, pero bueno, a los argentinos que estamos acá, es que entiendan que la solidaridad con el pueblo cubano y con la lucha por la libertad del pueblo cubano no es una cuestión ay, sí, qué bueno, bueno. No, es también por tu país, es por la democracia argentina, porque ese modelo está presente, está ahí envenenando. Estos 62 años de Latinoamérica han sido envenenados por la dictadura cubana. Solamente repasar las cosas peores que ha habido, las dictaduras de derecha, bueno, repasar qué ha pasado, por qué había guerrilleros, dónde fueron entrenados esos guerrilleros y esos terroristas, que cuando ves todos los graves conflictos que ha habido en Latinoamérica, el punto común ahí es la dictadura cubana. Entonces, y la dictadura cubana sigue envenenando la región y no por gusto el kirchnerismo está claramente apoyando a la dictadura cubana ahora. Aunque políticamente sea escandaloso para algunos, para ellos evidentemente, por alguna razón, no, pero eso marca una tendencia y eso marca un modelo de futuro. Yo no digo que sean lo mismo que el Partido Comunista Cubano hoy, pero porque todavía hay una sociedad democrática, todavía podemos hacer un vivo y que no te estén amenazando a ti, más o menos, digo, porque puede pasar, más o menos, pero de la manera monolítica que pasa en Cuba todavía no pasa. Ahora, eso puede llegar, desgraciadamente puede llegar, y la sociedad civil argentina tiene que activarse y tiene que darse cuenta que esta lucha no es solo por el pueblo cubano, es por la democracia argentina y es por la región. Porque desgraciadamente este modelo terrible que se ha instalado en mi país ha convivido con todas estas democracias y todos son tienen mucho tibieza, incluso los gobiernos más distantes, digamos, ideológicamente y todo, tratan de, con paños muy tibios, referirse a lo que ellos llaman gobierno cubano, que saben que no tienen legitimidad ninguna, pero bueno, eh, entiendo que por algunas cuestiones diplomáticas le llaman gobierno, no le llaman dictadura, pero lamentablemente eso es una debilidad de la democracia y eso debilita la democracia internamente. Y yo creo que los ciudadanos tenemos que implicarnos más en todo esto porque si no, es muy probable, como pasó en Venezuela, que nunca pensaron que iban a llegar a ese punto y ahora están peor, ¿no? Eh, Nunca pensaron que las libertades se podían perder tan fácilmente y ahora
están viviendo un estado totalitario, igual que Cuba. Los nicaragüenses tampoco, y mira lo que están viviendo. Entonces, es importante que, como decimos los cubanos, se pongan las pilas los argentinos, porque está en juego su futuro, está en juego este país. Bueno, acá igual los procesos estos vienen hace muchísimo tiempo. La izquierda quiere penetrar. Se le dice la izquierda porque tienden a tener ese discurso socialista, ese discurso comunista, pero en realidad es toda gente de plata, toda gente de muchísima plata. Es muy fácil ser de izquierda teniendo plata. Partamos de esa base. Otra cosa que quería reforzar de lo que dijiste es, yo tengo una tía que está considerada la mejor jugadora de básquet argentino y fue a los Juegos Panamericanos, creo que eran Panamericanos de Santo Domingo. Ellas podían ir a comprar a un supermercado, normalmente nos contaba que las chicas cubanas se acercaban a ellas para decirles, ¿nos pueden ir a comprar esto, por favor? Porque nosotros no podemos ir. Exacto. Ya, a ese punto, una A ese punto. persona de ahí, de ese lugar, no puede acceder a la salud, no puede acceder a algo tan simple como para ir a comprarse una toallita sanitaria, Sí, los una toallita cubanos sanitaria. se han acostumbrado, porque es la realidad nos ha tocado, a ser como los mendigos universales. En su propio Eh, país. en el propio país, por supuesto. Y eh, a partir sobre todo del año 90, el llamado gobierno revolucionario, Fidel Castro tomó varias medidas que eran medidas de una desigualdad, cosa que, por ejemplo, yo los otros días explicando, en Cuba se permitieron los hoteles extranjeros, los hoteles de inversión para crear hoteles, para todo el desarrollo turístico, digamos, y los cubanos hasta el 2013, estamos hablando de 23 años de esos hoteles existiendo, no podíamos acceder a esos hoteles, ni siquiera si una familia te lo pagaba. Pasó mucho, que familias cubanos viviendo en el exterior regresaban a Cuba, alquilaban un hotel para que la familia, para encontrarse con toda la familia, y los cubanos, los residentes en Cuba, no podían entrar. Entonces, a ese punto pueden ellos crear esos apartheid, digamos, esas divisiones sociales, esas injusticias de todo tipo. eh, y, por ejemplo, creaban tiendas, en esa época le llamaban diplotiendas, que no podían comprar los cubanos. Como tampoco los cubanos podíamos tener un celular en los años 2000, lo podían tener extranjeros, podían sacar una línea, podían comprar un celular y sacar una línea, y los cubanos no podíamos. Hasta que ya permitieron a partir de 2013 y suavizaron esas cosas. Entonces, ha sido así siempre. Ellos toman esas medidas y van, y son medidas completamente clasistas, arbitrarias, divisiones completamente injustas, pero bueno, como tienen el poder absoluto, pueden hacer siempre lo que quieran y después decirte cualquier otro discurso, ¿no? Pero, y que se lo crean, bueno, los que estén tan ciegos que se lo crean, simplemente. Ahí por ahí leí que decía un comentario que recientemente en Nicaragua, ya el último partido de oposición que quedaba, lo eliminaron. Sí, Sí. pero además, este proceso yo lo seguí bastante de cerca porque conozco una diputada sandinista, pero no de el sandinismo de Ortega, sino del tradicional, digamos, que fue destituida en el 2015, fue que la conocí, sí. En 2015 era de las diputadas del sandinismo. No estamos hablando de la derecha, no, estamos hablando de una La misma facción del izquierda. sandinismo, exacto, una Ujú, facción del sandinismo democrática, que claro. ya estaba planteando diferendos con Ortega y bueno, ella diputada, fue sacada del Parlamento. Y lo mismo ha ido haciendo poco a poco Ortega con los partidos de oposición hasta que bueno, ya ahora ha quitado todos los candidatos y ya. Porque ¿qué pasa? Que estos tipos que se arrogan esa supremacía, son comandantes supremos y todo, cuando tienen que ir a elecciones,
saben que van a perder. Llega un punto que saben que van a perder, que tienen que hacer lo que sea, y entonces ahí empiezan a dar estos pasos ya desesperados, porque no le importa que el mundo opine lo que sea, ellos tienen secuestrado ese lugar y punto. ¿Y quién se va a meter ahí? ¿Quién va a venir? ¿Cómo? Entonces, eso es lo que no se puede permitir que llegue a ningún país, porque después cuesta mucho. Nosotros todavía tenemos 62 años y nos estamos preguntando y estamos muy esperanzados por todo esto que ha pasado y estamos luchando y estamos haciendo todo lo posible y ojalá mañana caiga el régimen cubano, pero todavía no tenemos una cosa que diga, bueno, mañana no, pero pasado sí, ya tenemos una herramienta. No la hay. ¿Por qué? Porque estos estados, estos regímenes secuestran el país. Tienen la ley en su mano, tienen el poder militar en su mano, tienen todo en su mano. ¿Cómo tú como ciudadano que no te queda ni nada? Es que Te son la pongo ley, dos son la ejemplos. ley. Te pongo dos ejemplos para que Ujú, vean a qué punto puede llegar la irracionalidad. ujú. La constitución cubana actual, esa constitución que del Popolo decía que legitimidad de origen, ¿no? Del Popol. Sí, Estamos hablando del platinado ese. sí, sí. Que Pobre, en partamos una fin, base. Ese muchacho en Cuba en la época del Che Guevara y el iba para un suicidio campo de del concentración, castrismo, iba para la península de seguro. Guanacavibe, ¿no? Directo. Sí, sí, sí. Con Claro. todo, con el capital de Marx acá en un lado y el marxismo-leninismo del otro, lo mandaban con una Y patada para ir para un campo de concentración. olvídate. Olvídate. Bueno, esa constitución dice en el artículo 4, lindo artículo, que dice que el socialismo es irrevocable. Imagínate, ese irrevocable es hacia futuro, quiere decir, es imposible que se cambie, surja otra constitución que no, que deroga el socialismo porque es irrevocable. O sea, ¿en qué cabeza puede caber que una constitución es irrevocable hasta la eternidad? Porque la constitución es una convención de seres humanos que mañana nacen mis nietos y dicen, no, que es socialismo irrevocable, no, esto hay que cambiarlo y pum, se cambia. Entonces, ¿cómo va a haber una constitución que diga que eso es incambiable? Te pongo otro ejemplo, artículo 5, seguidito de ese. Dice que el Partido Comunista Cubano está por encima de la Constitución, así casi claramente, ¿no? O No, sea, no te un dice, partido político está por exacto, encima de la Constitución, que es la Carta Magna. No, 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 exacto, no. exacto. O sea, de hecho, hay un video que está en las redes del asesor jurídico y judicial del régimen, como el cargo de diputado y asesor, explicando así a las claras que la constitución no le puede dictar directrices al partido, que es el partido, porque el partido es el órgano superior, así está puesto en la constitución, es el órgano superior, por lo tanto la constitución no puede decirle nada al partido, es todo lo contrario, es el partido que dice cómo hay que interpretar la constitución. Es hermoso, es hermoso. O sea, manejas el Entonces, país como se te antoja. entonces tienes esos dos artículos nada más, para ponerte un ejemplito. ¿Quién con dos dedos de frente, con un poco de materia gris en el cerebro y que pueda pensar sin ideología en la cabeza, sin nada, con todo el marxismo que tengan, con todo el comunismo, lo que sea, puede ver eso como algo racional? O sea, entonces, o no lo conocen o simplemente son unos cínicos para mí. Simplemente para mí, una persona que me dice que ahí hay legitimidad es un cínico. Y se está burlando del pueblo cubano, se está burlando del sufrimiento que está viviendo América Latina. Y es lamentable, pero bueno, existen, que vivan, que respiren, no me importa. Pero la verdad que, tengo que decirlo, son unos cínicos. Porque un pueblo que vive con una carta magna de ese tipo, con ese tipo de herramientas, no decirte las otras barbaridades que te pueden, del Código Penal, que por ejemplo te pueden meter preso predelictivamente porque ellos creen que vas a cometer un delito. Ay, Sí, Dios. eso es, sí, por ejemplo. O Y sea, eso todavía existe. yo hoy digo que Fidel Castro es un gran hijo de su No, no, madre. no.
No, espérate, y espérate. puedo Por eso ser te... No, un no, posible... espérate. A ver, Ah, si tú dices eso, hay ujú. otro artículo del Código Penal que te da años porque estás ofendiendo a un líder. Ya. Bien. Dios, ¿qué No, pero son? mira, te voy a poner un ejemplo de un artista que está hoy preso, que lleva más de 30 y pico de días preso, que estaba en Alemania, se llama Hanle La Bastida. Estaba en Alemania, en una residencia en Berlín. Es un artista muy activo políticamente, que habla todo lo que es. Y en un grupo de WhatsApp, mira esto, en un grupo de WhatsApp privado, él tira una idea de marcar la moneda, marcar el papel moneda cubano con símbolos de el movimiento San Isidro, del 27N, movimientos que han ido surgiendo en estos años últimos de sociedad civil independiente. Como una idea. Esa idea no fructificó, no se hizo. Nadie hizo eso en Cuba. Ujú. Bueno, él llega a Cuba y lo meten preso por esa idea, porque intervinieron algún celular, vieron ese mensaje y dice que él estaba incitando al delito y por lo tanto ese muchacho está acusado de incitación al delito que puede tener 3 a 1 año de prisión. Por ejemplo, pero lo predelictivo es tan irracional como que de momento tú y yo estemos hablando y ellos tienen una definición vía de que supuestamente yo soy un delincuente porque soy un contrarrevolucionario. Entonces, tú estás hablando conmigo, te entiendes conmigo. ¿Cómo tú te entiendes con un contrarrevolucionario? Bueno, probablemente tú puedas cometer un delito, por lo tanto, pueden detenerte y meterte preso, hacerte una causa porque es probable que ya estés contaminado y que vayas O a cometer un sea, delito. claro, o sea, nosotros, bueno, yo siendo argentino y vos siendo cubano, vos siendo cubano, vamos mañana, solamente por haber tenido esta entrevista, vamos mañana a Cuba y podemos ir presos. Perfectamente. O no te dejan entrar, o no me dejan entrar, o entra. O sea, puede pasar cualquier cosa. Además, ellos tienen la ley en su mano. Lo que Es que son la ley. ellos son la ley. La ley siempre fue Fidel Castro, después Raúl, la familia y esa pequeña mafia ahí, esa es la ley. Entonces, es tan burdo, es tan horroroso, es tan evidente que lo que más creo que a mí me duele viviendo en sociedades democráticas con miles de defectos, pero todavía democráticas, es que haya tantas personas que todavía defiendan esa burrada, ¿no? Y todavía te digan, te repitan y te encuentras un presidente diciéndote que eliminen los bloqueos, que no sabe lo que pasa en Cuba, con ese nivel de cinismo y de, digamos, no sé, hasta insipidez, ¿no? Qué insípido, ¿no? Podía, si va a apoyar la dictadura, que la apoye como la apoya Cristina o el kirchnerismo directamente, que se quite la careta, pero no me diga que no sabe lo que está pasando en Cuba y que eliminen los bloqueos. No, compadre, Redefinamos lo que no para ellos seas es un cínico. bloqueo. Exacto, Redefinamos lo que es un bloqueo. Un bloqueo es con barcos, aviones, exacto, impedir las rutas comerciales de un exacto. país, en este caso de la isla. Eso no Eso no sucede. existe, eso no existe. O sea, Así es que, tan simple como ir, ponerse, situarse, no sé, en no, un mapa o lo que sea. No hay. es tan simple como ir a las estadísticas y ver que el Estado cubano compra al Estado argentino, a Estados Unidos, a China, a Rusia, a quien se le ocurra, al que le quiera vender a un Estado que por lo general después no te, si le das crédito después no te paga, pero bueno, a quien se quiera arriesgar a venderle a esos delincuentes, les compran. O sea, el Es más, embargo tiene sus limitaciones, el embargo tiene sus medidas, discutibles o no, que uno puede estar a favor o en contra, pero es una cuestión muy particular que el régimen, en su ansia de victimización, ha convertido como la clave de todos sus problemas, cosa que es risible y es sobre todo algo que desde chiquito, los niños, me acuerdo de mis amigos, siempre, porque con el discurso del bloqueo, el bloqueo, el bloqueo, y yo me acuerdo que nosotros decíamos, no, el bloqueo interno, el bloqueo interno. Siempre nos hemos dado cuenta que el bloqueo real es interno, no es un bloqueo geopolítico, no sé qué, es interno. El que sí es un bloqueo
es el de los secuestradores y de la dictadura cubana con el propio pueblo. Ahí sí hay bloqueo. Y además se demostró 2 o 3 días después de las manifestaciones, cuando el bloqueador, dictador Díaz-Canel, dijo que, bueno, podían entrar medicamentos y comida sin límite. Ah, mira quién bloqueaba, ¿no? O sea, claro, o sea, no estaban bloqueando, no, no, no. No, igual, Entonces, vol- sí, mostremos una sola cosita. Eh, por ejemplo, ¿no? Se le da, no, casi no se le dio importancia a los conflictos que hubo en Cuba, a todas estas revueltas que hubo en Cuba hace poquito. Pero sí nos mostraban 24 horas lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Chile y en Colombia, que son dos países con una democracia. Podemos debatir si la democracia está bien o mal, podemos debatirlo. exacto. Pero Pero, mañana pueden cambiar de presidente y punto. exactamente, mañana Además, se presentan elecciones y cambian. abrir juicios a la gendarmería o a los que pueden hacer todo eso. ¿Mm? Y en Cuba, por supuesto, eso no se puede hacer. Y no puedes cambiar de gobierno, no puedes hacer nada. Es importante y además es un punto fundamental. Yo, por supuesto que estoy en contra de cualquier represión y hablo en general, no solo a la represión que puede hacer un Estado contra su pueblo, sino también la violencia que puede generar un pueblo contra las propiedades, las personas u otras cosas. Para mí, ninguna violencia es justificada y los muertos, donde quiera que estén, son terribles, son testimonios terribles para cualquier democracia y para cualquier país. Ahora, y yo no voy a justificar ninguna represión por un signo ideológico, no. Pero hay que establecer una diferencia entre una democracia con sus dificultades, con sus problemas, como tú bien decías. ¿Por qué? Porque en esa democracia pueden venir organismos internacionales, puede haber ONGs que, que registren qué pasó, que avalen o no el discurso oficial, periodismo que diga una cosa y otro periodismo que diga otra, debates de uno que diga una cosa y la otra, y todo en un espacio legítimo de discusión de lo que sea. Eso no puede suceder en Cuba. Eso nada más sucede en Cuba en las redes sociales y a un costo que, por supuesto, están amenazando. Hay mucha gente todavía hoy desaparecida. No se Están metiendo sabe. Hay presos en vivo. un muerto oficial declarado Ujú. por Cuba, pero no sabemos si hay más muertos. Hay ya, eh, eh, hay ya varios testimonios de torturas físicas, cosa que es simplemente inyectar miedo, porque no tiene ningún sentido. Yo no avalo ningún tipo de tortura de nada, con ninguna justificación. Pero, ¿para qué vas a torturar a un individuo que no te va a dar ninguna información? Porque esa gente no están conspirando en una selva. Esa gente salieron simplemente, muchas de esas personas salieron sin saber lo que estaba sucediendo y le cayeron a palo. Obvio. Así. Entonces, ¿qué necesidad tú tienes de torturar a esa persona, como también han hecho en Venezuela, simplemente para inyectar miedo, simplemente para decir, no tenemos límite, así que cuídense, no se enfrenten a nosotros porque estamos dispuestos a todo? Ese es el mensaje que está dando la Creo dictadura yo. cubana hoy. Entonces, relativizar eso y ponerlo en contraposición o en comparación con lo que ha sucedido en Latinoamérica, tiene un error de origen. Y es que lo que ha sucedido en esos otros países está mal, por un lado, por el otro, pero ahí hay una democracia. Y ahí se supone que se resuelva, que haya justicia independiente, que haya instituciones, que haya de todo. Eso en Cuba no lo hay. Perdón, es que se me cayó el celular y No, no te estaba preocupes. acomodando todo. Ahí está, creo que no se va a caer. A lo que yo me refería es, por ejemplo, se hace mucho énfasis o lo pasaban constantemente en la televisión. Todo lo que sucedía en Chile y en Colombia. Y lo que pasa en Venezuela lo pasan en muy pocos lugares o solamente se ve en las redes sociales. Y lo que pasa en Cuba también. Entonces hay que entender también que esto es un gran problema en general, o sea, está todo orientado hacia un lado. Es mostrar Exacto. constantemente en la televisión lo que ellos quieren mostrarte, que en Cuba está todo bien,
y muy pocos son también los que se atreven a ir en contra. Y tienen sus problemas después. Exacto. Eh, Es terrible y mira, yo que llevo varios años acá, eh, me he sorprendido de cómo se ha hablado del tema, se ha podido hablar del ujú, tema, porque yo nunca había oí hablar de Cuba prácticamente en ningún medio. Cuando se decía la palabra Cuba siempre era con mucho temor, y, o si ujú. no, el kirchnerismo o los canales como más cercanos que siempre te van a decir todo está bien, qué maravilla, página 12 celebrando los 60 años de la dictadura. eh, yo me acuerdo que acabado de llegar, yo googleé página 12 sobre Cuba, porque me interesaba saber, a ver, de los distintos diarios, qué decían de Cuba, a entender. Todo lo que yo leía era como si estuviera leyendo el Partido Comunista, el Granma, que es El Granma, la- el el pasquín periódico del oficial. Partido Comunista Cubano. Sí, Era el mismo discurso, el mismo. O sea, yo no vi, no sé si ahora lo exista, ojalá, pero yo no vi ni un artículo que pusiera en duda algo, que cuestionara, que dijera, bueno, pero hay unos presos políticos por ahí, pero no, nada. Yo en página 12 no encontré nada. Entonces, los ciudadanos argentinos tienen que saber ese tipo de cosas también, para que entiendan que hay que ver cuánto van a creer de ese medio, ¿no? Y así pasa mucho en la televisión. Con todo, yo he visto que ha habido cierta repercusión en los medios. Por ejemplo, yo fui invitado a La Nación Más varias veces, pude hablar con periodistas que además sabían lo que estaba sucediendo, y así ha habido muchas buenas y grandes excepciones en estos meses, porque por lo general hay un silencio sepulcral con la realidad cubana. ¿Por qué? Porque han instalado que hablar mal del régimen cubano es ya situarte en la supuesta ultra o extrema derecha o lo que quieran llamar, ¿no? Es como como la que quieran cuando llamar. uno, como le quieran llamar, porque eso no existe, pero bueno, cuando uno le dice una dictadura clara, obvia, que es una dictadura, es como que ya uno es de extrema derecha, como si uno, por decir que aquí hubo dictadura o en Sí, Chile hubo dictadura, fuera de extrema izquierda, ¿no? No, o sea, fueron dictaduras, tuvieron tantos años, cometieron graves problemas que tienen que investigarse, que se han investigado, lo que sea. Eso no me coloca a mí ni en un lado ni en el otro. Ah, no, pero cuando hablas de Cuba, sí, te colocan, ¿no? Entonces, esos mitos, esas cosas, es como lo que dicen la vallata cultural que hay que ir dando para que la gente se dé cuenta de que su sentido común no está mal y que opinar de una cosa tan obvia no te sitúa en un espectro ideológico que a lo mejor no te sientes cómodo. Eh, Simplemente es una cosa obvia que además es una cuestión de derechos humanos fundamental. No estamos es hablando de sentido un modelo, común. es sentido Estamos hablando de común. algo de sentido común. Exacto. Entonces, Simple. yo creo que hay que hacer mucho énfasis dentro de las propias juventudes, de los partidos, de los movimientos, de los que de alguna manera tienen un pensamiento que respira, ¿no? Y que puede pensar y que pueden generar, eh, quitar un poco esos mitos y quitar esos tabú, porque si no, dentro de eso, esos tabú van debilitando el tejido democrático, y es lo que tenemos también, desgraciadamente, hoy en Argentina, que tenemos un sector amplio de la política que se calla o que avala una dictadura tan Sí, sí, sí. asquerosa y tan clara como la cubana. Es más, si partimos de la base, por ejemplo, el expresidente Macri, él lamentó la muerte de Fidel Castro. Tenemos Y al que le nunca lo dicen oí, perdón, nunca lo oí sí. hablar nada de Cuba, jamás. Eh, Todo off the record, o sea, todo en off. Siempre te dicen, ah, sí, esto es lo que pensamos, esto, No, aquello y lo pero otro, que me pero... digan como presidente, o sea, que digan, No, nunca. eso jamás lo vi de Venezuela, me Sí, alegré, pero a última hora, 2 meses antes de 2 meses antes de las elecciones, ¿no?
porque Ahí, tampoco bueno, lo sí. oí mucho tiempo. Entonces, son cosas que no es por comparar, no es lo mismo el apoyo tácito de una Cristina o del kirchnerismo que la tibieza de otros partidos, pero que esa tibieza crea una debilidad y crea también una debilidad al interior de la sociedad, porque Ujú. si ellos están tibios, entonces las personas dicen, no, pero pronunciarme en este tema es como si yo fuera un fanático. No, es una cuestión de sentido común. Si ellos no lo dicen porque tienen miedo, porque tienen eh, conflictos, cosas que tampoco están resueltas, pero está mal, porque hay que, a las cosas hay que nombrarlas por su nombre. No estamos hablando de una cosa muy discutible, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene una constitución que te dice que el socialismo es irrevocable. Vamos, o sea, que hay que, un país que no tiene No, no, elecciones, que no. nunca ha tenido Es que es elecciones. más, políticamente, siendo presidente, no condenar las dictaduras de Venezuela y Cuba es ser cómplice. Bueno, Sos mira, cómplice. yo creo que en política exterior hubo, bueno, vaivenes, vaivenes, pero sobre todo entre el vaivén había tibieza. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, esa tibieza lo que hace es que después viene un gobierno como este y se sale de la Corte de la Haya sin ningún así, y ya le quita la condena que estaba haciendo con Venezuela, se abstiene en la OEA y respalda a la dictadura cubana, ¿no? Entonces, y eso en la sociedad como que queda intrascendente, algunos se pronuncian, porque anteriormente, cuando había otro signo político, tampoco se trabajó mucho en la importancia de eso. Entonces, es importante trabajar en esa importancia para que tenga a esos que apoyan a dictaduras un costo político, porque si no, queda todo en la nada. Ah, bueno, pero como no se hablaba, bueno. Entonces es importante que den esa batalla, que no es una batalla de, aquí no estamos hablando fundamentalista, no estamos diciendo que, no, es simplemente una batalla de lo elemental, de los derechos humanos elementales, de los derechos de cualquier estado o pueblo elemental. Entonces, no pronunciarse con esas cosas, poner muchos peros, es lamentable y debilita mucho el tejido democrático. Yo creo que, no sé si vamos cerrando, como quiera, pero eh, es fundamental que los argentinos se den cuenta de que la democracia no es una cuestión natural, no es algo que está ahí y va a estar siempre. La democracia hay que sostenerla acá en los hombros y hay que sostenerla desde también la solidaridad democrática y hay que sostenerla desde la fortaleza de los ideales, que no quiere decir que seas un fundamentalista, que no entiendas al otro, pero tienes que poner una base común de respeto. Y si el otro no respeta, no, o sea, hay que entender que hay que respetar, porque yo tengo una idea, el otro tiene otra, tú puedes ser comunista, no me interesa, pero si tú ves una dictadura con el signo político que sea, tú tienes que decir, aquello es una dictadura. Y no puede ser un modelo, ni puede ser algo que yo genere un apoyo con el discurso que tenga, porque las dictaduras se inventan los discursos. Pueden decirte mañana que un discurso que parece de una derecha magnífica, y una dictadura es una dictadura, y punto. Entonces, no poner esos filtros ideológicos para catalogar las cosas, sino ir a lo básico, que es la democracia y que es el respeto y que es la diversidad y la soberanía. Y defenderlo porque no es natural. Y si no se defiende y si no se muestra ese convencimiento, se pierde, se pierde. Yo los invito este 11 miércoles próximo, a las 18:30, vamos a estar haciendo los cubanos y venezolanos y todos los que se nos sumen de Argentina una manifestación cerca del obelisco, frente al obelisco, en respaldo. Se cumple un mes de las manifestaciones en Cuba y sería muy importante y seguir como generando esa sinergia, seguir generando esa solidaridad, crecer en esa solidaridad y demostrarle a los que están a favor de la dictadura cubana, a los políticos que no creen en la democracia y apoyan a la dictadura cubana,
que tienen que tener un costo político que tienen que pagar su costo político por apoyar a esos regímenes. Porque si no, es impune, lo apoyan impunemente y entonces la democracia se va desquebrajando más rápido. Hay que sostenerla y hay que trabajar mucho para eso, pero por suerte todavía yo creo que hay muchas herramientas para dar la lucha. Perfecto. Yo te voy a hacer una última pregunta que va con una opinión. Yo creo que no hay forma pacífica de que este tipo de gobiernos salga. Es que este tipo de dictadura salga del gobierno. Lo planteo mejor. Yo creo que ya no hay una forma pacífica, porque ellos mismos plantearon que no existe esa forma. ¿Vos creés que hay una forma pacífica o coincidís conmigo en que no la hay? No voy a decir cómo tendrían que salir, porque me No, no, bajan el está claro. video, pero creo que es la única No, forma. no, mira, yo sí te voy a decir, mira, una, yo creo que siempre quedan cosas pacíficas, siempre hay una posibilidad, porque estos gobiernos se creen totalitarios, pero nunca pueden ser totalitarios porque la realidad no es totalitaria. Por más poder que tengan, hay resquicios y cosas que a veces la realidad sorprende. Las movilizaciones y las manifestaciones del 11 de julio son una sorpresa que nadie se imaginó, ni los cubanos que estamos fuera, ni los que están adentro, que iba a pasar, por más de que la situación es terrible la que están viviendo, que pasara eso. Pueden pasar otras cosas. Yo creo que siempre hay que apostar desde la lucha cívica porque estas dictaduras tienen su discurso de víctima siempre y cuando pasa algo violento, agarran con más fuerza, reprimen más y como que renuevan su justificación de reprimir y Mm. amplían la escala del destrozo y de la represión porque supuestamente fueron agredidos. Ahora, debería existir, cosa que no existe, una coalición internacional de las democracias que ante estos fenómenos dijera, bueno, no es que el Estado fulano, que el Estado mengano, no, 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 es una coalición que respalda a la democracia y que por lo tanto no puede permitir que suceda esto y que interviene de una manera lo más pacífica posible, pero como coalición al fin dice, bueno, acá el poder está usurpado y no puede ser. Como eso no existe, es muy difícil y yo no creo que ningún Estado se vaya a tomar, vaya a iniciar una acción desde lo militar, desde lo que implique todo lo que sabemos que implica, todas las contradicciones que eso trae, todos los problemas, toda que a veces no se sabe nunca si realmente va a ser la solución. Eh, y yo creo que hay que seguir apostando a los cívicos, que hay que seguir apostando al activismo, que hay que seguir apostando a la comunidad internacional y a fortalecer la idea de que hay que defender la democracia también desde la solidaridad, porque estos regímenes son muy sensibles a lo que está sucediendo internacionalmente, a las opiniones. Sí, tienen todo el poder y hasta cierto punto no le hacen caso porque esas cosas como que no les mueven el poder, pero sí les mueven el Mm. poder. Y yo creo que entre ese movimiento de afuera y el movimiento de adentro se van creando más fisuras por donde a veces se puede caer el edificio y desmoronar de una manera como nadie se imaginó que iba a pasar en la URSS, como nadie se imaginó que iba a pasar en Berlín o en Checoslovaquia o en Polonia. Puede pasar y hay que apostar a eso porque no hay ahora mismo no hay otra manera. Yo, igual, para enlace, yo creo que había oposiciones a eso, a la URSS, que hubo ciertas oposiciones grandes. Cosa que, por ejemplo, no veo hoy en Venezuela, no veo en Cuba, no veo en Argentina. En Venezuela había aparecido alguien como Guaidó, que terminó defraudando al pueblo y que te das cuenta de que pertenece a la Internacional Socialista. Entonces es como, hay mucha mentira también en lo que es las oposiciones en Argentina. La oposición le vota todo al oficialismo. Aparece Sí, no, alguien, aparece alguien como Milei y la misma oposición le tira mierda.
Mira, yo creo en ese punto que hay son, digamos, lugares sensibles y complejos, pero mi opción en este tipo de dilema es que frente a lo otro, frente a lo otro que es el abismo, que es el totalitarismo, que es hay que tratar de crear cierta unidad, que no quiere decir igualitarismo, unitarismo ni nada, sino Ujú. eh, en oposición a aquello que evidentemente no es democrático y que va al abismo, más allá de que, por supuesto, en el campo político se generan diferencias, enfrentamientos y que son a veces hasta sanos y necesarios, pero yo creo que hay que siempre poner los rangos, establecer como hasta qué punto la discusión puede llegar, porque lo que no puede pasar es que la división sea tan frontal que termine favoreciendo siempre a aquellos que sí no van a estar divididos, porque no son democráticos, porque son lineales y es lo que dice el jefe para abajo. Entonces, si las divisiones penetran hasta el fondo, los demás avanzan y arrasan con la sociedad, cosa que les ha pasado a las democracias como de Venezuela o como... Entonces, yo sé que a veces uno siente defraudado por algún que otro comentario de algún líder, pero yo creo que dentro de eso hay que ser cuidadoso de que eso no llegue a ser profundo, porque si no, le das como un ramo de flores, le tiras las flores a los de allá que te las van a comer y te las van a pisotear. Eh, yo creo que la sociedad argentina tiene que entender que, que vote por toda la diversidad, que ahora que tienen elecciones legislativas y todo lo que apoyen a los distintos candidatos. A mí me parece que toda esa diversidad va a enriquecer, pero que tengan claro que a algún punto van a tener que optar por el abismo o una democracia que a lo mejor no te represente del todo, pero que sea democracia y que te dé todavía oxígeno para llevar tus luchas políticas. Porque lo que sí pasa con los otros es que de ahí no se sale, ¿no? Como hemos visto. Así que hay que tener, a veces tragar un poco en seco, a veces tener paciencia, pero lo que no puede para mí, esta es mi opinión, ser muy profunda la herida, porque si no, siempre se van a beneficiar. Evidentemente en el juego político hay suciedades, hay también malentendidos, porque los seres humanos a veces no es que te quise ensuciar, simplemente hubo un malentendido y otras veces hay personas malintencionadas, hay gente que lamentablemente juega para otros bandos a veces, pero hay que hacer, como dicen los cubanos, del tripas corazón a veces, porque lo que se juega por el otro lado es tremendo, es perderlo todo. Entonces, yo digo, yo apuesto a que se una mucho la oposición para respaldar lo básico. Después, todo es discutible, todo es luchable, todo es necesario, pero respaldar lo básico, porque lo básico se puede perder. Bueno, Luis, no te voy a consumir más tiempo. Recordame por favor la fecha en la que nos vamos a encontrar en el obelisco. Miércoles 11, este miércoles 11 a las 18:30. Perfecto. Viva Cuba Libre, patria y Viva vida. Cuba Libre, así mismo, patria y vida. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Luis. Que tenga Bueno. buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por estar en el vivo. Claro que yo no me enojo con toda la gente que odia mis temas, porque aprendí una cosa en la vida: y darle respeto a tal que no respeta, pero no me piden que no los critique. A eso le debo dar una objeción, y es que respeto no implica tener que cortar toda mi libertad de expresión. Respeto es aceptar que otro piensa distinto y escuchar tu explicación en vez de escuchar tu prejuicio. No decir censúrenlo y repórtenle el vídeo, mejor contraargumentar si es tan falso lo que digo.